hay cientos de pibes y pibas de todo el país generando impacto en distintos aspectos. Y siento que eso me cambió la mirada totalmente de todo lo que se hacía para mejorar el mundo. Dije, che, acá hay algo y esto, yo no sabía toda esta usina de conocimiento que había, esto hay que contarlo. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores, académicos, referentes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de entrevistar y conversar con Florencia Tuchin. Florencia es periodista especializada en sustentabilidad y desarrollo humano. Escribe para Redacción también, Haz, El País, entre muchísimos otros medios, y es una gran referente de este sector que tanto venimos trabajando y conversando. Así que, hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a Conversaciones con Impacto. Hola Dani, gracias a vos por hacerme parte. La verdad que es un placer poder compartir hoy con vos este rato y con todos los que están escuchando. Muy bien, el gusto es completamente nuestro y quiero también aprovechar, agradecerte siempre la disponibilidad y el espacio que nos das también a través de todos los medios, sobre todo de redacción y otra economía y demás, para las iniciativas que hacemos desde Impact Latam. Quiero comenzar un poquito acerca con vos, con tu historia. Que me cuentes y que nos cuentes a todos los que nos escuchan acerca de cómo comenzaste, cómo diste tus primeros pasos, por qué te interesaron estos temas de sustentabilidad, desarrollo humano y cómo llegaste a los proyectos actuales. Deberíamos comenzar un poco, quizás, un poco antes del periodismo, cuando empecé a hacer voluntariado, terminé el secundario y tenía esa idea de pensar qué podía hacer. Yo fui al Pellegrini, que es una escuela que depende de la Universidad de Buenos Aires, y ahí pensaba, bueno, tuve el privilegio de tener esta educación, también tengo ganas de ayudar en algún proyecto educativo. Me estaba metiendo en ese momento en la Universidad de Buenos Aires también a estudiar historia, y ahí empecé un voluntariado en una organización social que se llama Sonrisas. Sonrisas es una asociación civil que está en Monte Grande, en el conurbano bonaerense, y que trabaja sobre todo generando un espacio de contención y de actividades para niños y adolescentes. Hoy ya Sonrisas es enorme y también trabaja con adultos y tiene un montón de proyectos que vienen llevando adelante. Así que empecé ahí te diría en el 2011. Mirá, ya hace bastante. Con ese proyecto, tenía 20 años, me invitaron a participar de un evento Ashoka. Ashoka en ese momento estaba haciendo una cumbre para jóvenes y buscaba jóvenes líderes de distintos lugares del país, y fui como a representar a Sonrisas para contar lo que estábamos haciendo como voluntarios. Y yo podría decirte que ese evento de Ashoka me marcó mucho el camino profesional posterior. Ya Sonrisas lo había hecho de una forma de perspectiva y de qué impacto me interesaba generar, y Ashoka me generó como una apertura de ver que no es solo Sonrisas que está trabajando para mejorar el mundo, sino que hay cientos de pibes y pibas de todo el país. En ese momento era el país, generando impacto en distintos aspectos. Y siento que eso me cambió la mirada totalmente de todo lo que se hacía para mejorar el mundo. Dije, che, acá hay algo y esto, yo no sabía toda esta usina de conocimiento que había. Sí. Esto hay que contarlo porque, no sé, hay mucho potencial, muchas historias, muchas cosas para contar.
Y eso me marcó en pensar un poco eso, todo lo que se podía ver hacia adelante. Así que esa cumbre te diría que me marcó en la curiosidad de empezar a ver cómo poder contar esto y hacer que más personas conozcan todo lo que se generaba. Bueno, después fui metiéndome en el mundo de la comunicación y empecé a estudiar periodismo y ahí vi que no era solo Argentina, era la región, el mundo y los miles de emprendedores sociales que hay en todos lados generando impacto. Y me acuerdo que ahí estaba empezando a ver cómo podía involucrarme en el periodismo, estudiaba en TEA y le escribí a la revista Tercer Sector. Y claro, sí. en esa revista les ofrecí un sumario en base a los emprendedores que había visto en la cumbre de Ashoka y me dijeron, dale, buenísimo, arranquemos. Así que, bueno, a partir de ahí empecé a contar historias de emprendedores sociales que había visto en esa primera cumbre. Y ahí, bueno, al tiempo empecé a trabajar después como colaboradora, no solo en Tercer Sector, sino en Perfil, en El Cronista, en La Nación. Y ahí, bueno, fue como empecé a contar de estas historias en más medios y poder comunicar sobre emprendedores sociales, emprendedores de impacto, sustentabilidad. Qué interesante lo que decís, porque estaba un poco recorriendo con vos, ¿no? Este camino. Vos ya venís respirando este ADN de sustentabilidad, desarrollo, impacto, etcétera. Ya lo venís desde ese inicio, ¿no? Y sobre todo, qué interesante esa primer puerta que ya conociste o ya empezaste a meterte con emprendedores de impacto. Uno que quizá el camino no es tan rápido, ¿no? Quizá uno para meterse, quizá conoce otro tipo de emprendedores, más bien pymes, más bien locales, pero no tan específicos, ¿no? Así que me parece un lindo recorrido. Y específicamente, entonces ahí comentabas que trabajaste, bueno, en varios medios, que hablas mucho desde la casuística, ¿no? Y luego también saltaste, digamos, o cómo llegaste un poco a los proyectos actuales, por ejemplo, Otra Economía o la colaboración y el trabajo que haces también con El País, por ejemplo. Bueno, ahí te estaba diciendo cómo desde un lugar, digamos, como que siempre fui apuntando a los emprendedores de impacto y eso era algo que me generaba como mucho interés y ganas de contar, pero también porque estaba también del otro lado, ¿no? Digo, era voluntaria de una organización, veía esa energía, veía el trabajo que se... Digo, desde ahí también es como que el interés lo venía como venía creciendo desde otro rol. Pero siempre creo que tuve como el privilegio de estar en secciones o colaborar con secciones que estaban involucradas en estos temas. No me era como tan difícil convencer quizás a un editor de la importancia de estos temas. Claro. Pero después, cuando uno va metiéndose más en el periodismo y se encuentra con un montón de personas, se da cuenta que no es la norma, no todo el mundo cree que estos temas tienen que estar en la agenda. Entonces ahí empiezan también los desafíos, ¿no? De poder vender de alguna forma a un editor, porque un periodista al fin y al cabo está vendiendo sus ideas, y digo, ideas que está viendo, y vende sus ideas a un editor para que ese editor te diga, de acuerdo, hace esa nota. Y había secciones donde ya no me era tan fácil, cuando era una sección de sociedad, de negocios o de economía, meter los conceptos de impacto, ya era más difícil que en una sección de sustentabilidad. ¿Qué es lo que nos pasa al fin y al cabo cuando yo hablo con empresas y me dicen, tenemos el área de sustentabilidad, tenemos el área de compras y tenemos que convencer al área de compra de que podamos meter en las cuestiones de sustentabilidad, o hay que involucrar al CEO en las decisiones de sustentabilidad? Bueno, en los medios pasa básicamente lo mismo. Aquellos que ya tenemos estamos embanderados de estos temas y estamos seguros de que generan impacto, nos cuesta más convencer a nuestros editores de la importancia, y bueno, es un trabajo de hormiga, es como y ahí te puedo preguntar, sobre todo me estaba pensando, ¿qué tipo de fricciones, ¿no? Encontrás para que sobre todo hablan del trabajo que tenemos que hacer todos los que trabajamos en el ecosistema de impacto para poder seguir profundizándolo, ¿no? ¿Qué tipo de fricciones encontrás en estas vivencias que has atravesado y demás?
Lo que a veces me pasa es que hablo de cosas que siento que todo el mundo ya conoce porque uno está involucrado como en un nicho, y cuando salís a hablar de determinadas cosas te das cuenta que tenés que volver algunos pasos para atrás y explicar algunos conceptos de cero, y no dar por obvio que todos hablan el mismo lenguaje, ¿no? Y que todos están involucrados en los mismos conceptos y cada uno tiene sus recorridos distintos, y hay que ayudar ahí quizás una colaboración entre las distintas secciones o editores o periodistas para también poder articular y encontrar la mejor forma de contar. Una vez me chocó que un editor me dijo que en su sección no importaba el impacto ambiental o social, sino que importaba contar el negocio en sí. Y para mí no tenía sentido eso. Digo, no tiene sentido contar un negocio si no puedo contar... si un negocio genera muchos ingresos económicos, pero está destruyendo el planeta, es parte de su negocio, hay que contar eso. Y eso es trabajo de hormiga, y poder encontrar las oportunidades para contarlo y buscar la forma de contarlo mejor. Por eso te decía, como que después de pasar por esos espacios también empecé en marzo de 2019, empecé a trabajar en redacción. Y en redacción encontré un espacio totalmente diferente. Digo, no tenía que poner esfuerzo en convencer a nadie de que estos temas eran importantes, desde la sustentabilidad, el desarrollo humano, la pobreza, entender el impacto ambiental, porque estábamos todos alineados, todos sabíamos que queríamos generar impactos del periodismo, que estábamos haciendo un periodismo humano y que la noticia estaba atravesada por estos temas, así que trabajar en un lugar donde todos hablamos el mismo idioma es un alivio, en el sentido que en vez de poner el esfuerzo en convencer a otro, lo pones en tu nota y tu trabajo es mejor finalmente, porque el esfuerzo está donde tiene que estar. Pero bueno, también redacción es un medio entre otros, y hay que entender que también hay que llegar a la mayor cantidad de medios posibles. Por eso digo, a mí me parece fantástico, hoy estamos haciendo una alianza con Infobae desde redacción, y llevamos el periodismo 3 veces por semana para contar un tema que trabajamos desde la agenda de redacción. Entonces digo, desde ahí también no somos, este es nuestro periodismo y no lo compartimos, al contrario, queremos expandirlo y que todo el mundo tome el periodismo participativo, el periodismo humano, el periodismo de soluciones, esas cosas que nos caracterizan en el día a día para escribir. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando conocí redacción por primera vez, no recuerdo bien en qué años comenzó, pero yo creo que habrá sido 2018, 2019, por ahí, ¿no? 2018. Era esto de, no somos un medio más, somos un medio enfocado en solución, ¿no? Como más en más allá de contar el problema y demás, y yo dije, wow, qué interesante, porque ahí está anclando mucho naturalmente a la acción y naturalmente con este mundo emprendedor y a este mundo de la innovación. Creo que empatizó mucho desde vos lo decías, desde lo humano, y en ese sentido me parece que ciertamente es un medio que se ha ganado un espacio en los corazones y en las cabezas de muchas de las personas que están hoy ciertamente quizá tomando decisiones o van a tomar decisiones, ¿no? Así que me parece espectacular. Y quiero meterme un poquito más acerca del trabajo que venís haciendo en Otra Economía. Cada martes encontramos... digamos, una narrativa espectacular acerca de un montón de temas, siempre nuevo, siempre fresco. Te quiero preguntar ahí cuál o cuáles, si querés destacar, notas fueron las que más te impactaron al contarlas. ¿Qué vivencia tuviste de eso? Otra Economía es una newsletter que nace en septiembre de 2019, una propuesta de Chani Bouillot y del editor general, que es Javier Drobeto. Ellos veían que yo seguía estos temas y me propusieron generar este espacio los martes. Y lo más lindo de la newsletter, la verdad, es la interacción con los otros. Es una conversación, yo soy la moderadora de esa conversación y estoy todo el tiempo preguntando a emprendedores, a comunidades de emprendedores y organizaciones
que también ellos participen. Has participado de otra economía y Sí, sabes totalmente. de esta dinámica, que en realidad yo soy una intermediaria y trato de encontrar a los mejores referentes en los temas para generar conversaciones y pensar cómo hacer que cada vez más personas puedan involucrarse con estos temas, sea economía circular, sea economía regenerativa, empleos verdes, inclusión financiera, digo, desde todo ese abanico, pensar cómo hacer que el triple impacto esté en la agenda cotidiana. Eso también a veces lo tenemos que hacer pensando en el mundo en que vivimos, y a veces hablamos de la economía tradicional porque no se puede pensar en una economía alternativa sin entender bien cómo funciona la tradicional. Así que esa es la conversación que se genera todos los martes. Hay un montón de referentes a los cuales consulto. No me atrevería a mencionar uno, así como digo, hay un montón de organizaciones con las cuales estoy en contacto para hacer esta newsletter. A veces participan de manera más activa, a veces con una recomendación o quizás con un mail, pero siempre estoy como viendo en qué se está trabajando en el ecosistema. Y podría decir que la pandemia marcó también un poco el camino de la newsletter. Ahí hoy nos cambió la vida a todos y a los que pensamos en triple impacto también, y se piensa otra forma de comercializar, otra forma de relacionarse con la gente, tenemos otra forma de ver nuestra realidad, y la pandemia apareció en otra economía desde... llegó la pandemia, yo tenía una newsletter pensada, esa newsletter desapareció y apareció otra porque la vida nos cambió a todos. Claro, totalmente, mira. Y en la forma de relacionarse con los emprendedores también, y los emprendedores necesitaban más información, no solo emprendedores, desde el mundo del trabajo en general, como pensar qué pasaría si tuviésemos una jornada laboral de 4 días, qué impacto tendría eso, cómo es la modalidad virtual, qué pasó con el sector del turismo, tanto el turismo tradicional como el de impacto. Totalmente. Había como mucho para hablar todo el tiempo, porque estaba todo el tiempo cambiando y sigue cambiando, y bueno, era hablar de la realidad que nos pasa y meter los conceptos que pensamos siempre desde el ecosistema, ¿no? Qué bueno, y qué interesante esto que destacaste de que de ser una moderadora, ¿no? De la conversación e ir preguntando, ir trabajando, creo que ciertamente hace más conversaciones genuinas en ese sentido. Y un poco tocaste algunos temas, ¿no? Dijiste jornada de trabajo 4 horas, otros temas que comentaste también. Y ahí te pregunto, ¿cómo captás ese, que creo que es un poco la salsa secreta, ¿no? Esos temas que pueden ser interesantes o que tienen que pueden tener cierto impacto, digamos, al final del día. ¿Cómo los medís, los buscás, los ves en las conversaciones? ¿Cómo sucede eso? Primero, soy una gran escuchadora. Bueno, ahora viajo menos en colectivo por la pandemia porque voy a menos lugares, ¿no? Pero estoy atenta a las conversaciones, como que voy escuchando qué es lo que pasa, y hay algo ahí que se me prende el radar, como a ver qué está sucediendo, qué está pensando la gente, como... Las redes sociales para mí también son como un lugar más sencillo todavía de encontrar qué es lo que la gente piensa y dice, y qué se enoja y qué disfruta. Y después los medios, mirar un poco qué sucede, no solo en Argentina, en distintos países, y de qué están hablando. La jornada laboral de 4 días es algo que se empezó a hablar y se empezaron a hacer pruebas en Europa. Entonces, con el enfoque quizás de soluciones, ahí sí pensás, si esto funciona en otro país, ¿cómo funcionaría en nuestra sociedad? Entonces, en distintos modelos vemos, se implementó tal ley en tal lugar. Entonces, ¿qué pasaría si eso se trae a nuestra sociedad también? Eso también es una fuente de inspiración. Y después, las newsletters también, no solo las que yo envío, sino las que yo recibo. Ahí veo en qué están las organizaciones, me llega, es una conversación con ellas, me llegan una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 2 meses, un mail donde me cuentan su agenda, en qué están trabajando, y eso es algo que yo miro para también saber cómo está
Claro. la dinámica de la organización y a dónde apuntan, qué les preocupa. Claro, claro. Está buenísimo porque ahí es un poco entender como se habla mucho de tendencia, ¿no? Esta palabra de la tendencia. Y creo que es un compendio de todo eso que vos decís, ¿no? La conversación, redes sociales también, que es otro mundo, no es, o sea, es una parte del mundo, no es el reflejo de la totalidad, eso es importante, y otras particularidades. Y te quiero preguntar un poquito más, ya para meternos en algunos temas que venís trabajando y específicamente, ¿cómo ves vos estos temas de impacto? ¿Vos crees que pueden ser una normalidad? O sea, ¿realmente es una tendencia creciente? ¿Es algo que vemos desde el nicho? ¿Cómo lo ves eso vos, un poco hacia futuro? Yo empiezo a ver cambios de hábito muy grandes en sociedad en general que hace unos años no había. Por ejemplo, la alimentación. Digo, hoy voy a una hamburguesería y veo que hay hamburguesas veganas y eso me muestra que hay un cambio de tendencia absoluto, con lo cual digo, hay algo que está cambiando también en la forma del comercio, también de ofrecer otras cosas y del consumidor a pedirlas. Y también, nada, las legislaciones, ¿no? Estuvimos todo el año pasado, medio de la pandemia, hablando de la ley de etiquetado, pensando, digo, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero fue un tema que estuvo todo el año en agenda y hoy aparece en los medios y la gente habla de estos temas y también digo, desde donde también lo puedo ver en una conversación con personas que antes no estaban involucradas en estos temas y ahora te dicen, fui y me compré zapatillas de plástico reciclado. No sé. Digo, hay algo ahí que la gente está prestando atención y eso me parece que está buenísimo, como que se toma atención de qué es lo que consumo, qué cosas tienen. Vivimos en un país donde también a veces es entendible, hay cosas que son caras, no son accesibles para todo el mundo. Pero, y todavía el factor económico pesa a la hora de elegir, pero entiendo que hay mucha más apertura. Si la diferencia no es muy grande, se busca, o sea, mucha gente prioriza que tenga determinadas cuestiones que generen impacto. Claro, claro, no, y es un poco lo que vos decís, que algo que antes no se veía, ahora se está haciendo más vigente y demás. Y específicamente todos los temas que vos cubrís, no, es difícil decir preferencia, ¿no? Entonces, porque naturalmente todos los temas son interesantes, pero ¿cuáles son esos 2-3 temas que últimamente o en el último recorrido te han llamado mucho la atención y has ido a fuentes de consulta y demás? Bueno, un primer tema, podría decir la inclusión financiera, es un tema que en lo personal me interesa mucho y creo que es importante expandir las herramientas y generar mayor acceso y sobre todo información y educación financiera, y la pandemia lo demostró porque generó un montón de aplicaciones y de cuestiones para generar mayor inclusión. Así que creo que ese es uno de los temas que vengo siguiendo y que me parece que está buenísimo que se pueda seguir trabajando a futuro, porque es todo el mundo ahora empieza a pagar con QR, a ver cómo puede pagar distintas aplicaciones, y ya no es solo un sector o una generación, es algo que estamos viviendo todos, así que hay que profundizar ahí para que realmente se pueda llegar. Otro tema que en lo personal me interesa mucho es la economía circular, no solo pensar en el reciclaje, sino en la economía circular desde un lugar mucho más amplio, poder pensar en sistemas y reformar los sistemas que tenemos para que los recursos y la utilización de nuestros recursos sea más efectiva. Creo que ahí tenemos un camino, pero enorme por recorrer, sobre todo en la región. Nos falta mucho recorrido y bueno, nos faltan legislaciones también en ese sentido. También, que acompañen, claro. Entonces, creo que por ahí hay un camino gigante para seguir recorriendo y pensar hacia dónde podemos seguir.
Y otro tema que en lo personal me interesa mucho es incluir la perspectiva de género en todos los temas que voy trabajando. Ya no puedo hacer una newsletter y que los 6 referentes sean varones, eso no puede suceder más, así que se busca que la newsletter esté atravesada por eso, pensar en las políticas de cuidado como una cosa que también se necesita urgente y reconocer el cuidado como un trabajo. Claro. Y también desde ese lugar reconocer las licencias y la necesidad del mundo del trabajo, ¿no? Pensar en que necesitamos licencias para padres, que se equiparen las tareas y poder pensar en trabajos. Voy de nuevo. Y pensar en trabajos que sean inclusivos para todos. Totalmente, y creo que tocaste varios temas, son todos interesantes. Me dijiste algunos y me pusiste play. O sea. No, está muy bien. Hay uno que obviamente se está escuchando mucho y demás, que es la inclusión financiera, que las fintech, estas startups o emprendimiento de base de tecnología, que de alguna manera acercan las finanzas a los no bancarizados, ¿no? Ese 50% de la población de lo cual se hablan. Yo siempre una pregunta que me hago, ¿no? Que es, ok, y es una pregunta, no es un, digamos, estoy todavía en proceso, ¿no? Ok, en inclusión bancaria, pero ¿a qué costo? Ese es como un segunda, etapa de la reflexión que me hago, sobre todo cuando uno se mete más, específicamente estoy hablando del ecosistema de servicios financieros a través de tecnología y demás. Me parece que hay un temón ahí también, ¿no? Ligado a, ok, estamos bancarizando un montón de personas, está buenísimo, pero después las tasas. Después estamos hablando de otro tipo de costos y estamos hablando de cambios en el patrón de cultura y que no sea un endeudamiento, ¿no? Son algunas cosas que me preocupan quizá desde ese lugar como punto, desde el punto de vista de inclusión financiera. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece? Ahí inclusión y educación tienen que ir 100% de la mano. Claro. La pandemia generó mucha inclusión, con por ejemplo, el IFE en Argentina, pero en la región en general se abrieron un montón de cuentas. Igual justamente Argentina tiene un índice bastante elevado en comparación con las cuentas bancarias. El problema es el uso, ¿no? El uso que se le da. Si vos tenés una cuenta bancaria, pero el día que cobrás vas y sacás todo y no haces uso de eso, sí. No estás incluido financieramente, o vas a un banco y no te dan un crédito, o créditos a tasas que no puedes pagar, tampoco estás incluido financieramente. Entonces, todo eso nos lleva a pensar cómo mejorar, y ahí para mí mi referente es Sumatoria, Matías Kelly, Nico, me parece que trabajan muy bien este tema y trabajan para generar oportunidades a las poblaciones más vulnerables y ahí, ellos están generando impacto real, me parece. Totalmente, y próximamente a ser invitados al podcast Los Amigos de Sumatoria. Quiero preguntarte, y acá ya saliendo un poquito de los temas y más como modo consejo, ¿no? Modo algunos aprendizajes que puedas compartir con emprendedores, que hay muchos de la audiencia, u otras personas que trabajan en fundaciones y demás, que el clásico que te debe pasar, ¿no? Che, tengo este proyecto, está buenísimo, estoy enamorado de mi proyecto y la verdad que no sé bien cómo acercarme a los medios, no sé bien cómo poder... ¿Qué tendrías para recomendarle ahí a, por ejemplo, un emprendedor o alguien que tiene un proyecto, como para pensar en cómo tamizarlo y poder llevarlo de la mejor manera? Por un lado, para mí la clave es poder evaluar los resultados que uno genera y poder contarlos. Me parece que las organizaciones, los emprendedores,
generan alianzas, generan impacto, se vinculan en territorio con un montón de personas, generan información constantemente. Entiendo que la rutina a veces no permite sentarse a pensar cuál es el impacto de mi organización, qué historias aparecen en mi organización, qué cambié, qué mejoré, qué problemas solucioné con esto. Cuando uno puede ubicar, había este problema, se generó esta solución impactó en la vida de tantas personas, se mejoró la calidad de vida, la calidad ambiental, de todo este sector. Entonces, cuando podés mostrar lo que estás trabajando y podés mostrar cómo lo llevaste adelante, para mí ahí hay una noticia y eso hay que contarlo. ¿Cómo acercarse? Bueno, hay que empezar a generar vínculos. Los periodistas están disponibles. Nosotros no somos la noticia, nosotros estamos para escuchar, ¿no? Y después, hay de todo y cada uno tiene su forma de trabajar, pero cuando me llegan mails es para leerlos y a veces se demora en contestar, pero la verdad es que cuando llega información, en general, yo contesto siempre. Y la idea es poder transmitir esa información que se genera en las organizaciones. Y no, es cuestión de buscar. Las redes sociales hoy te acercan a los periodistas. Totalmente, sí. Los medios muchas veces tienen su equipo en su página y está su mail, o en la nota está el mail del periodista. Es cuestión de también hacer una búsqueda y poder entablar una relación. Y después, poder contar el impacto, poder contar historias, decirle al periodista que puede acercarse al territorio y mostrarle cómo es la dinámica, invitarlo a que conozca también cómo funciona. Y después pensar un poco también en lo que a uno lo emociona del trabajo que hace. Me parece, una vez quería transmitir cómo pensar también esa historia, y a todos nos emociona algo del trabajo que hacemos y nos mueve y nos moviliza y por algo lo hacemos. Entonces, si podemos pensar en eso y transmitirlo, vamos a conmover a los otros también. Y es encontrar esa clave que poder mostrar qué es eso que nos moviliza y transmitirlo, y de esa forma también se generan noticias. Está buenísimo. Y vuelta a la palabra mágica del propósito, ¿no? De eso que yo quiero, con lo que me gusta hacer, etcétera, que tiene que ver con poder cambiar una realidad que me interpela, y que lo hago a través de esta manera, ¿no? Funciona lineal decirlo, no es tan fácil, es zigzagueante, es difícil, se rompe, va, venís, pero es muy importante lo que vos decís, y creo que una palabra que quiero destacar también que dijiste vos, que es relaciones, ¿no? Un poco en mi experiencia también es como al entablar relaciones duraderas con periodistas que también saben que vos podés brindar información confiable, eficaz y demás, y eso me parece que es algo también como para verlo de largo plazo, ¿no? No es como las redes, ¿viste? Que es como ya ahora a corto plazo la métrica, y esto es como una cosa más de largo plazo, por lo menos mi visión y compartiendo lo que vos decís. Bueno, un poco para ir cerrando, ¿tenés algunos libros, series, películas que puedas recomendar? Sobre todo me interesa en que te haya influido mucho en los últimos años, que quieras compartir. Empezó la pandemia y me inscribí en una maestría de Sociología Económica, así que mis lecturas ahora están un poco orientadas a eso, a entender un poco la realidad de la economía y cómo impacta en la sociedad, ¿no? Y así que el último año, empezó la pandemia y dije no voy a salir de casa tanto, así que voy a aprovechar este tiempo. Bien. Y empecé una maestría que tenía ganas de hacer y que en otro momento no me había anotado, así que bueno, aproveché la oportunidad. Y de las lecturas, justo volviendo a la inclusión financiera que decía, El laberinto de la moneda y las finanzas es un libro que a mí me gustó mucho. Nunca lo escuché. Daniel Wilkis y Alexander Roy, son de la Universidad de San Martín. Uh-huh. Y habla justamente sobre la vida social de la economía y cómo
eso impacta en las relaciones financieras, en la inclusión financiera y bueno, en la moneda también como nexo en la sociedad. También estuve viendo un montón de series que me ayudaron un montón a pasar estos 2 años. Claro, también. Por ahí, por ejemplo, una serie que yo recomendaría es Las cosas por limpiar. La vi recientemente y me dejó reflexionando mucho sobre la realidad de las mujeres y sus relaciones, ¿no? Y pensaba también en hacer, digo, la cuestión de, yo justo hice una nota hace poco pensando en la cuota alimentaria y cómo eso también genera un vínculo entre los hijos y sus padres y cómo impacta eso. Así que, digo, ahí hay como un tema que es una serie que está re bien hecha, re bien contada y te mete en una problemática social vinculada a bueno, violencia de género, la separación y el vínculo con sus hijos. Así que es una serie corta de Netflix que está buenísima también para pensar y reflexionar sobre las relaciones que generamos. Y eso es como, no sé, las primeras recomendaciones que se me vienen en la cabeza después de estos 2 años. También necesité apagar la mente un montón de tiempo. La semana pasada transité COVID y ya había pasado en enero del año pasado, así que también vi cosas que me apaguen la cabeza y poder descansar un poco. Uno a veces necesita escaparse de lo que está viviendo y descansar, claro. Así que también vi muchas cosas de ocio. Totalmente. Y esta es una edición especial también. Mientras conversamos, ahora yo estoy transitando el COVID. Por suerte, con buenos síntomas, con muy pocos síntomas, todo bien. Pero es lo que nos toca, ¿no? Pareciera ser hoy por hoy, de poder atravesarlo de esta manera, en lo posible, de la mejor manera. Súper interesante las 2 referencias que comentabas. Y me parece que está muy bueno, sobre todo para 2 temas re puntuales que estuvimos conversando y estuvimos viendo anteriormente. Flor, agradecerte mucho también esta linda conversación donde recorrimos un poquito acerca de tu vida, tus experiencias y demás. Para aquellos que quieran escribirte, contactarte por dudas, ¿dónde pueden ubicarte? ftuchin@redaccion.com.ar, por Twitter @flortuchin. Perfecto. Así que ahí lo tenemos, y para todos aquellas que quieran escribirle a Flor pueden hacerlo por esos medios. ¿Alguna reflexión final para cerrar el episodio? ¿Alguna frase o algo que quieras destacar? Y si no, ya lo cerramos acá. Bueno, gracias infinitas por invitarme a participar del podcast. La verdad que, como te dije al principio, un placer y la verdad que me divertí muchísimo pudiendo ser parte. Así que gracias y invitarlos a suscribirse a Otra Economía y que sigamos conversando y moderando esa conversación. Y espero que, 2022 nos traiga nuevas legislaciones y mucho más impacto hacia adelante. Así que realmente esperando que se vaya la pandemia y podamos concentrarnos en no lo urgente, sino pensar hacia largo plazo. Ojalá así sea y también agradecerte a vos, Flor, el espacio y también invitarlos a suscribirse a Otra Economía. Todos los martes llega con noticias, novedades, mucho contenido, siempre fresco y siempre hablando de estos temas de impacto. Es un gran espacio para todos los que les interese de toda Latinoamérica a meterse en estos temas. Así que ahí estuvimos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su oído, su tiempo, su oreja y compartir con nosotros otra edición de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam, totalmente gratis, ingresando en www.impactlatam.co. Y también los invito a
a través de escuchar este episodio a escribirnos una breve reseña. Si te gustó, por favor, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando y entregar más y mejor contenido cada día y cada vez que lo realizamos. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co